Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Saludos para todos en este capítulo 13 de la historia de Caracas que venimos desarrollando desde hace varias semanas. Y en este capítulo vamos a comenzar con la urbanización Altamira y también con la creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias en 1943. Recordemos que dado el crecimiento del país, en este año se crea el INOS y en su atención del área hidrológica construyó las presas de Macarao, La Mariposa y Agua Fría entre 1944 y 1949, todas buscando atender los requerimientos de agua de la ciudad. Entonces, el Censo Nacional de 1941 señalaba que en Venezuela vivían 3.850.771 personas y que el Distrito Federal llegaba a 380.099 personas. Unas cifras sorprendentemente bajas. Bien, y les comentaba también de la urbanización Altamira. En el programa anterior dijimos que Luis Roche le compra a Ana Cecilia Brangé y a Teresa Sagarzazo los terrenos de la hacienda El Paraíso. Y fíjense lo siguiente, en 1944 Luis Roche solicitó el permiso para parcelar los 40.000 metros cuadrados del sector El Paraíso que formaban parte de la hacienda Los Dolores, que había comprado a las hermanas Brangé un año antes. Así nace la urbanización Altamira, que constituyó un hito en el desarrollo de la ciudad en su desplazamiento hacia el este. Para la urbanización Altamira concibió calles de 24 metros de ancho, lo que significaba una amplitud notable en relación con los 7 metros de ancho que tenían las calles del centro de Caracas. Es más de 3 veces. Tuvo mucho interés en hacer de Altamira una urbanización bella y cómoda, y se dice que su esposa, Beatrice, de origen colombiano, lo ayudó en muchos aspectos, sobre todo estéticos. Incluso se le atribuye el haber sembrado ella misma acacias, jabillos, samanes, que aún vemos cómo alegran la urbanización. Puede decirse que los emblemas de la urbanización Altamira son la plaza, hoy en día llamada Plaza Francia, desde el año 1967, y fue inaugurada en 1945. El obelisco fue construido por los hermanos Martín y es obra del arquitecto Arthur Kahn. Bueno, a los lados este y oeste de la plaza nacen 2 grandes avenidas principales de la urbanización, la avenida Luis Roche y la San Juan Bosco, que corren en dirección norte-sur. Y la topografía de la zona permitió que el trazado de las calles fuera reticular, constituido por avenidas y transversales. La urbanización Altamira está acotada en el sur por la avenida Francisco de Miranda, que fue construida en 1952. Y luego, con motivo de la renovación urbana que trajo a la ciudad el Metro de Caracas, tuvo lugar una reforma importante de la Plaza Altamira, porque allí se construyó la estación Altamira de la línea 1 del metro. Entonces se conectó la plaza con la estación subterránea y se reorganizaron las jardineras.
y sin embargo conservó el espíritu arquitectónico de su inauguración. Fue inaugurada el 11 de agosto de 1945 y ese mismo día también se inauguró el obelisco. Para la fecha de su creación, la Plaza Altamira era el espacio público más grande de Caracas. Luego fue superada en dimensiones por el Paseo Los Próceres, por supuesto, pero estamos en 1944. Y en 1968 se ordenó poner en uno de los lados del obelisco la siguiente frase: Luis Roche, 1888-1965, la Municipalidad del Distrito Sucre, a quien supo crear y embellecer para todos esta urbanización. Una hermosa urbanización. Y hay otra también de esos mismos años. Si Altamira es de 1944, la urbanización El Silencio es de 1945. Y es una obra de Carlos Raúl Villanueva, que concibió la Plaza Oleari u Oliri también como un nodo al que se conectaba Catia por conducto de la avenida Sucre, el oeste por la vía de la avenida San Martín rumbo a Antímano, y luego la plaza se conectó con la avenida Bolívar y la avenida Baral, acentuando ese carácter distributivo que tiene la plaza. Los edificios son 7 de la urbanización El Silencio, con arcadas y pasillos techados, donde hay comercios, restaurantes, y es evidente el saludo que Villanueva le da al pasado arquitectónico español, ya que muchos de estos edificios de viviendas cuentan con patios interiores. Y el conjunto residencial consta de 779 apartamentos distribuidos de la siguiente manera: 29 de una habitación, 389 de 2, 260 de 3, 89 de 4, 12 de 5 habitaciones y 201 locales comerciales. Fue inaugurado por el presidente Medina el 20 de agosto de 1945. Y en la plaza Daniel Florencio Oliri, una vez más, Villanueva trabajó de nuevo con el escultor Francisco Narváez. Y allí podemos disfrutar de la hermosísima fuente de las Toninas. 4 mujeres con el torso desnudo acotan la obra y el agua corre con gracia. Además de la Plaza Oliri, forma parte del conjunto de la urbanización El Silencio la Plaza Miranda. Por cierto, originalmente la Plaza Oliri se denominó Urdaneta y después se le cambió el nombre, muy probablemente cuando se inauguró la avenida Urdaneta, que hacía redundante el homenaje al gran prócer zuliano. De 1945 también es el Hospital Ortopédico Infantil. Es una iniciativa de Eugenio Mendoza Goiticoa, el gran empresario venezolano. Y fíjense de cómo fue esto. Los planos del hospital fueron obsequiados por Rockefeller, de acuerdo con experiencias similares en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la construcción fue supervisada y ejecutada por el ingeniero Gustavo Marturet Figueredo. El primer personal entrenado para trabajar con niños afectados vino de los Estados Unidos. La primera enfermera jefa vino de allá gracias al puente que Rockefeller contribuyó a tender. Y este mismo personal inició la labor de entrenamiento de los venezolanos. En cambio, el personal directivo desde el principio siempre fue nacional. Desde el primero y el segundo director del hospital, los doctores Trino Díaz y Alfredo Coronil, hasta el director de hoy. El 22 de abril de 1945, el presidente Medina Angarita honra con su presencia el acto de inauguración del hospital, que es un primer paso de una de las obras sociales más valiosas que creó el empresario y filántropo
Eugenio Mendoza Goiticoa. Este es un hospital de iniciativa privada. También de este año es el Parque Zoológico El Pinar. La ciudad para entonces no contaba con un zoológico. Por ello, el presidente Medina dispuso que la finca de 7 hectáreas, que había sido confiscada al general Gómez después de su muerte en 1935, pasara a ser sede de un zoológico. Aquella finca se denominaba La Vaquera y se entregó la administración a un zootecnista de origen italiano, Pío Lava Bocardo, quien ya había trabajado en el zoológico de Maracaibo y en el zoológico de las Delicias en Maracay. Muy pronto el zoológico del Pinar pasó a ser sitio frecuentado los fines de semana por familias buscando esparcimiento y durante la semana un sitio de visita de las escuelas que llevaban a los niños a familiarizarse con los animales. En la próxima parte del programa seguiremos viendo obras en estos años de tanta fertilidad urbana. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En 1945 también se crea el Liceo Andrés Bello, contiguo al Parque Carabobo. Este parque Villanueva lo reformó e introdujo las obras del escultor Narváez, y el nuevo edificio del Liceo Andrés Bello fue diseñado por Luis Eduardo Chatén. Es un homenaje al gran humanista caraqueño Andrés Bello y además un recuerdo de la denominación anterior de la institución educativa, Liceo Caracas, donde fueron directores Luis Espelosín y Rómulo Gallegos. Esta obra está en la Avenida México, plenamente moderna. Fue muy importante para la ciudad. A la inauguración asistió el presidente Medina, acompañado del director del liceo, Dionisio López Orihuela. Por otra parte, las edificaciones escolares caraqueñas fueron proyecto inicial del gobierno de López Contreras, con Villanueva en el MOP, particularmente en el TABO, también en el taller de arquitectura del Banco Obrero. Y se levantaron entonces el Liceo Caracas, luego Instituto Pedagógico en 1936. Este fue diseño de Cipriano Domínguez. Se construyó la Escuela Experimental Venezuela entre el año 37 y 39, obra del ingeniero Germán Blaser. En 1942 se terminó el Grupo Escolar Gran Colombia. Esto fue proyectado por Villanueva. Y luego, durante la década militar, la del 48 al 58, no son muy significativas en número las edificaciones escolares. Del año 45 también es la Avenida Victoria. Por cierto, la Avenida Victoria le debe su nombre a la victoria de los aliados frente a Hitler en 1945 y se pensó para que conectara en el futuro con la Avenida Nueva Granada, con la Cota 905 que se llama Avenida Antonio Guzmán Blanco, con la Avenida Fuerzas Armadas y con el Paseo Los Ilustres. Y los edificios que se levantaron a lo largo de la avenida tienen el sello de los maestros de obra italianos y españoles, muchos llegados a Venezuela entre 1936 y 1958. Luego, cuando murió Medina en 1953,
se le cambió la denominación a Avenida Presidente Medina, en homenaje al presidente Medina Angarita, un homenaje muy merecido. Sin embargo, en la cotidianidad los caraqueños la llaman de diferente manera, o Avenida Victoria o Avenida Presidente Medina. También del año 45 es el aeropuerto de Maiquetía. Esta es una historia muy interesante porque el presidente Medina Angarita firma un contrato con Pan American Airways e inaugura el edificio y la pista moderna del aeropuerto de Maiquetía el 1 de enero de 1945. El gobierno de los Estados Unidos tenía un programa de subsidios para la construcción de aeropuertos, del que se benefició Venezuela. Y el diseño arquitectónico del primer aeropuerto, que todavía está en pie, es pequeñito, es de Luis Malaucena. Luego, en 1973, se construyó otra pista de mayor longitud y en 1983 se inaugura el nuevo aeropuerto, que incluye un terminal nacional y otro internacional. Ambos fueron diseñados por los arquitectos Felipe de Montemayor, Ignacio Zubizarreta y Luis Zuli. Y en el terminal internacional está la célebre obra de Carlos Cruz Diez. Nos referimos al piso del aeropuerto. Esa obra se llama Cromointerferencia de color aditivo. Además, el aeropuerto cuenta con vitrales de Héctor Poleo. Y en el año 2007 se amplió el aeropuerto y se intervino la obra original conservando lo esencial. Bueno, y llegamos al primer gobierno de Rómulo Betancourt, donde se crea la Comisión Nacional de Urbanismo, CNU. Y ya veremos más adelante cuáles fueron los trabajos de la Comisión Nacional de Urbanismo. Antes, expliquemos cómo es la historia del aeropuerto de La Carlota en 1946. Bueno, esto parece la historia de una novela de aventura juvenil, pero no lo es. Vamos a ver, un grupo de jóvenes caraqueños, de la élite caraqueña, se aficionaron a la aviación y se entrenaron en Maracay, donde estaba la Escuela de Aviación Miguel Rodríguez, y tenían ellos sus aeroplanos en Maiquetía. Estamos hablando de unos aviones de lona, muy pequeños. O sea, es todo en el orden deportivo, nada que ver con el turismo. Son unos aviones prácticamente artesanales. Y estos jóvenes entusiastas habían comprado varias haciendas en la zona a precios muy bajos. Y habían juntado parte de la hacienda La Carlota con parte de la hacienda Los Ruices y le hicieron solicitudes al gobierno nacional, pero no tenían respuesta del gobierno. Finalmente, ante el silencio del gobierno, ellos alquilan una maquinaria, hacen una pista de tierra para presentarle el aeropuerto al gobierno como un hecho, es decir, que como para que el gobierno viera que era posible tener un aeropuerto allí. Y finalmente, con el respaldo del coronel Horacio López Conde, que entonces era presidente de la línea aeropostal venezolana, el presidente Betancourt aprobó la construcción del aeródromo en 1946 como un aeropuerto privado absolutamente. Luego, en 1962, en el segundo gobierno de Betancourt, le adjudica rango de Destacamento Aéreo Especial de la Fuerza Aérea Nacional. Y después, en el año 66, el presidente Raúl Leoni eleva el aeropuerto a Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Hoy en día es exclusivamente una base aérea militar, al tiempo que la aviación civil caraqueña se mudó al aeropuerto Oscar Machado Zuluaga en Charallave, abierto en 1980. Hay una historia muy interesante relatada por el ingeniero Luis Antonio Rodríguez Aspurúa Yepes. Dice lo siguiente:
El aeropuerto de La Carlota surgió de la compra de unos terrenos que eran propiedad de Alfredo Brand, de José María Ruiz y de los hermanos Sosa Báez, por parte de un grupo de accionistas capitaneado por Oscar Machado Zuluaga y su padre, Oscar Augusto Machado Hernández. Como accionistas figuraban la Cervecería Caracas y un grupo de amigos, entre los cuales estaba Ricardo Zuluaga. Estas tierras estaban sembradas de caña y de hortalizas, pero como ellos tenían unos avioncitos, construyeron una pista de aterrizaje y unos hangares para meter sus aviones. También algo similar dice Alfredo Schell. Dice lo siguiente en un libro sobre la aviación civil venezolana. El 6 de abril de 1946 aterrizó la aeronave que inaugura la pista del aeródromo de La Carlota, promovido por civiles fundadores del Aeroclub Caracas. Los hermanos Roberto y Enrique Luca Escobar pilotearon un Piper J5 barriga negra matriculada YBT-ATR de propiedad familiar, desincorporada de la flota de entrenadores de la escuela Miguel Rodríguez. Y ese mismo día, después de los hermanos Luca Escobar, aterrizaron José Antonio Madrid, Oscar Machado Zuluaga, Eduardo Arnal y Ricardo Zuluaga, todos procedentes de Maiquetía en estos aviones prácticamente de lona. Y a partir de entonces el desarrollo de la aviación civil venezolana fue extraordinario, al punto tal que Venezuela llegó a tener una de las flotas de aviones civiles más importantes de América Latina. Durante años este aeropuerto fue un factor de desarrollo nacional, ya que traía grandes facilidades a los propietarios de empresas y tierras en el interior del país, así como grandes facilidades al gobierno nacional para sus tareas. En la tragedia de Vargas, por ejemplo, en 1999, quedó demostrada la enorme utilidad del aeropuerto. Veamos entonces la Comisión Nacional de Urbanismo de 1946, creada el 10 de agosto por el gobierno de Betancur, y designa a Leopoldo Martínez Olavarría para presidirla. Esta comisión dejó de existir en 1957, cuando pasó a formar parte del MOP. Bueno, esta comisión, como sabemos, presidida por Martínez Olavarría, desarrolló buena parte de los planes de urbanismo, no solo en Caracas, sino en distintos lugares de Venezuela. En los minutos que nos quedan de esta parte del programa, iniciemos la historia del Hotel Tamanaco, que es una iniciativa del urbanizador de las Mercedes, Gustavo San Román, quien pensó en un hotel en la urbanización y escogió esa loma donde está el Hotel Tamanaco. Luego, la Corporación Venezolana de Fomento, CBF, y la Pan American Airways se asociaron y se constituyó una empresa. Esa empresa, el 10% del capital lo tenía San Román, el 30% del capital Pan American y el 60% del capital el Estado venezolano a través de la CBF. Y así comenzaron los trabajos. De hecho, el primer presidente del Hotel Tamanaco fue Gustavo San Román. En 1948 hubo un cambio de gobierno, y en 1950 otro, y en 1952 otro. Sin embargo, hubo continuidad en la construcción de la obra y se inauguró el 1 de diciembre de 1953 dentro de la oferta hotelera de la CONAOTU. Estas siglas significaban Corporación Nacional de Hoteles y Turismo del Ministerio de Fomento. Fue el primer gran hotel de la ciudad en aquel momento, después del Hotel Ávila, por supuesto. Bien, en la próxima parte del programa llegaremos al año 1947. Ya regresamos. En
1947, decíamos en la parte anterior del programa, pues abrió sus puertas el Centro Médico de Caracas de San Bernardino. Fue inaugurado por el presidente Betancur el 28 de septiembre del 47. Diseño arquitectónico de la firma Stelling y Tani en un terreno de 8.154 metros cuadrados. Y la iniciativa partió de un grupo de médicos, entre quienes se encontraba Rafael Ernesto López, como dijimos en algún momento antes. El centro médico era una iniciativa completamente privada. Y se suman otras iniciativas privadas, como el Urológico de San Román en el año 58, la Clínica El Ávila, 1964, la Clínica Sanatrix, 1967, la Clínica La Floresta, 1971, la Clínica Leopoldo Aguerrevere, 1972, el Centro Médico Docente La Trinidad, 1975, la Policlínica Metropolitana, 1975, la Clínica Santa Sofía, 1977, la Clínica Loira, 1984, el Hospital de Clínicas Caracas, 1985, y la más reciente de todas, el Grupo Médico Santa Paula del año 2019. Como vemos, el grueso de la infraestructura médica privada de alta calidad se construyó en 20 años, en las décadas de los años 70 y 80, cuando el crédito bancario era asequible y además el ímpetu de la ciudad era muy vigoroso. Veamos ahora la fiesta de la tradición en el Nuevo Circo en 1948. ¿En qué consiste esto? Con motivo de la toma de posesión de la presidencia de la República por parte de Rómulo Gallegos, Juan Liscano organizó un festival folclórico denominado la Fiesta de la Tradición, Cantos y Danzas de Venezuela. En la biografía que escribí de Juan Liscano, digo lo siguiente, voy a leerles. Fue un espectáculo concebido por Liscano, con guión redactado por él mismo, con la producción del catalán Abel Valmillana y la colaboración fundamental de Juan Pablo Sojo, Francisco Carreño, Jesús Gómez Obregón, Nicolás Arroyo, Miguel Cardona, Francisco José Crocker, Fifa de Liscano, María Luisa Zuluaga de Tovar, Víctor Ovalles, Julio de Armas, Raúl Nas, entre otros. Representó para Venezuela un hecho de proporciones inimaginables. Nunca habían coincidido grupos musicales y de baile de todas las regiones del país. Fue una suerte de descubrimiento de Venezuela por parte de los venezolanos. Incluso Andrés Eloy Blanco, con su gracia característica y su generosidad proverbial, dijo lo siguiente: Cristóbal Colón descubrió América y Juan Liscano a Venezuela. Y fíjense, sigo diciendo, el espectáculo estaba previsto para un día, el 17 de febrero, pero ante las filas enormes de gente que se quedaba sin entradas, tuvo que ofrecerse durante los días 18, 19, 20 y 21 de febrero, siempre a plaza llena, en el Nuevo Circo de Caracas. El optimismo que trajo este espectáculo es reconocido por todos antes y ahora. Puso el énfasis en un hecho fundamental: la nacionalidad pasaba por el rescate y estudio de las manifestaciones artísticas del pueblo. A su vez, el evento comprobaba que Venezuela era un país por tejerse, que era indispensable que las distintas partes que lo componían se conocieran y se integraran. Recuerden ustedes, estamos en 1948, la televisión no existe. Existe la radio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la primera vez que estos grupos de danza se ven unos a otros. No existiendo la televisión, aquello era imposible. De modo que fue un gran acontecimiento en el Nuevo Circo de Caracas.
Y en 1948 se funda Civensa, Siderúrgica Venezolana Sociedad Anónima. Llega a Venezuela procedente de Cracovia, Miles Sherover, un judío nacionalizado estadounidense, y advirtió pronto que aquí no había una siderúrgica que proveyera los materiales necesarios para la construcción. Y Sherover entusiasma a otros inversionistas y funda el 24 de octubre del 48 la siderúrgica venezolana Civensa. Los primeros accionistas fueron el propio Sherover, Robert Brinsmead, Warren Smith, Carlos Morales y Óscar Augusto Machado Hernández. La empresa comenzó a dar utilidades en 1955, la planta de Antímano, pero prestaba servicios desde el 48, que era muy importante contar con una siderúrgica porque sin cabillas y sin hierro, ¿cómo se puede construir? De modo que para la ciudad de Caracas fue una iniciativa importante. De este año 48 también es la urbanización Los Chaguaramos. Fue un emprendimiento encabezado por José Antonio Madriz Guerrero, un ingeniero que ya había trabajado con Luis Roche en la urbanización Los Caobos y que quería desarrollar él mismo su propio proyecto urbanizador. De modo que constituyó una compañía con Luis Enrique Pérez Dupuy y Silvestre Tovar. Compraron la Hacienda del Carmen al lado de la ciudad universitaria y allí comenzaron los levantamientos topográficos del terreno, el plano y los cerros urbanizables de los Chaguaramos. En estos terrenos se construían casas, en la planicie edificios de pocos pisos, todo pensado para la clase media, y se denominó Los Chaguaramos porque la entrada a la Hacienda del Carmen estaba custodiada por una fila de chaguaramos imponentes. Bueno, y estaba muy cerca de la ciudad universitaria que estaba en pleno desarrollo. En el año 1953 se construyó la iglesia San Pedro en esta urbanización. Y en el año 1994 alcanzó el estatuto de parroquia. Bien, y llegamos así al gobierno de 2 años de Carlos Delgado Chalbaud. Aquí en este periodo se inaugura la avenida Bolívar en 1949. Recordemos que su trazado estaba prefigurado en el Plan Rotival de 1939 y que la avenida se inaugura 10 años después, en el 49. Bueno, fue construida como una vía expresa, no como una avenida con semáforos. Esto se criticó desde un principio. Y después, en el año 1986, el arquitecto Carlos Gómez de Llarena diseñó el Parque Vargas y se intentó hacer de la autopista Bolívar la avenida Bolívar. Se le puso semáforos y, bueno, cambió favorablemente. En todo caso, son 2 kilómetros que enlazan el Silencio con el Parque Los Caobos. Luego, años después, se conectó con la Avenida Libertador y con la Autopista del Este. Y con el paso de los años y el crecimiento poblacional de la ciudad, se tornó en el epicentro de las concentraciones políticas. Ya entonces la Plaza O'Leary del Silencio era insuficiente para la gente que iba a escuchar a sus líderes políticos. También de 1949 es la avenida Andrés Bello. Fíjense que ya construidas las urbanizaciones San Bernardino, Los Caobos y La Florida, se trazó la avenida Andrés Bello. En su extremo este comenzaba enfrente en donde hoy en día está la iglesia de la Chiquinquirá, en La Florida. Y en su extremo oeste llegaba hasta San Bernardino, donde luego conectaría la Andrés Bello con la avenida Rafael Urdaneta. En su lado norte se preservó el espacio para un parque generoso, el Parque Arístides Rojas, en homenaje a ese formidable cronista e historiador caraqueño del siglo XIX. Muy cerca del parque está la Plaza Andrés Bello, donde hay una estatua del gran escritor
que preside el espacio. Esto está en la urbanización Mari Pérez. Y a la vera de la avenida Andrés Bello también se va a trazar años después la urbanización Las Palmas. Y llegamos a 1950, cuando se decreta el área metropolitana de Caracas. El 13 de octubre de 1950, el Congreso Nacional decreta el área metropolitana de Caracas. Gobernaba Carlos Delgado Chalbó. El área comprendía 6 centros urbanos: Caracas, Chacao, Baruta, Dos Caminos, El Hatillo y Petare. El artículo primero del decreto especificaba todavía más, señalando las parroquias urbanas del departamento Libertador, es decir, Altagracia, Candelaria, Catedral, La Pastora, San Agustín, San José, San Juan, Santa Rosalía y Santa Teresa. Parte de la parroquia Sucre del estado Miranda, que incluía a las parroquias foráneas El Recreo, El Valle, La Vega, Antímano, y los municipios del distrito Sucre del estado Miranda, Chacao, Leoncio Martínez, y parte de Petare, Baruta y El Hatillo. Esto sumaba una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Luego, en la próxima parte del programa, en la última, seguiremos viendo aspectos de este decreto que crea el área metropolitana de Caracas. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, les decía que ampliaríamos el tema del área metropolitana de Caracas. En el año 72, el 20 de julio, cuando gobernaba Rafael Caldera, se decretó la zona protectora del área metropolitana de Caracas, de acuerdo con lo estipulado por la Ley Forestal de Suelos y Aguas. Señala Álvaro García Castro que esto consiste en un cinturón de reserva territorial, forestal, hidrológica y de fauna de 84.300 hectáreas de extensión que rodea a la ciudad de Caracas, cuya integridad contribuye a regular el crecimiento y a aumentar la calidad del medio ambiente de la ciudad. Esto refiere García Castro en la entrada del Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar sobre este tema. Como vemos, se le fijaron límites de crecimiento a la ciudad y se protegió el medio ambiente. El primer decreto, como dijimos, es de Rafael Caldera en su primer gobierno, y el segundo es de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno también. De modo que son momentos importantes para fijar los límites del crecimiento de la ciudad en términos territoriales. En 1950 el país llegaba a tener apenas 5.034.838 habitantes y el Distrito Federal alcanzaba 709.602 habitantes. En ese mismo censo, al discriminar el origen de los habitantes, arrojaba los siguientes datos. El 13,75% de estos habitantes eran nacidos en el exterior de Venezuela. El 42,40% había nacido en el área metropolitana. Y el 43,85% había nacido en el interior del país. De modo que era una ciudad aluvional,
de gente que venía del interior en un 43,85% y de gente que venía del exterior en 13,75%. De modo que la suma de ambos porcentajes llega a 57,60% de la población de Caracas. Ahora, los orígenes del porcentaje de inmigrantes llegados a la capital son ilustrativos de este proceso migratorio. Estoy hablando del censo de 1950 en Caracas. Españoles, 26.425. Italianos, 23.714. Portugueses, 8.243. Colombianos, 4.238. Estadounidenses, 3.940. Franceses, 2.794. Cubanos, 2.195. Y alemanes, 2.105. Son cifras muy interesantes y muy elocuentes. Y también de 1950 es la urbanización La Castellana. Allí digo yo, en un libro que escribí que se titula Chacao, Parques y Plazas, digo lo siguiente. De resonancias madrileñas fue trazada en terrenos que fueron de la hacienda San Diego, cuyo propietario más antiguo fue el padre Sojo, quien se la vendió a su hermano Francisco Palacios y Sojo, quien se la cedió a María Concepción Palacios y Blanco de Bolívar, la madre del Libertador. Luego, los Bolívar le vendieron la hacienda a Martín Tovar Ponte. Y en 1949, las haciendas San Diego y San Felipe fueron compradas por la compañía anónima La Castellana para construir la urbanización. La empresa la presidía Werner Hoyer Lares y para el año siguiente las parcelas unifamiliares comenzaron a venderse. De modo que tiene una avenida principal muy bien sembrada que luego entroncaría con la avenida Francisco de Miranda. Tiempo después, por supuesto, en 1954. Hay una plaza o redoma que se denomina Isabel la Católica, en perfecta consonancia con el nombre de la urbanización. Y comenzó siendo una urbanización residencial, pero ya los edificios de oficinas y comercios suben hacia el norte. Es vecina por su lado este de la urbanización Altamira y por el oeste del Caracas Country Club. Es una de las urbanizaciones más arboladas de la ciudad, muy muy hermosa. Y vayamos ahora a la urbanización Francisco de Miranda en Casalta del año 1950. Recordemos que el Banco Obrero, fundado en 1928, seguía trabajando y en estos años con Villanueva y Martínez Olavarría se construyeron muchas viviendas populares. En el Nuevo Prado de María, 205 viviendas. En Propatria, 112 viviendas. En Las Fuentes, en El Paraíso, también todas entregadas entre 1947 y 1948. Y habían entregado también 1.000 unidades de viviendas en la urbanización Rafael Urdaneta en Maracaibo. En aquel momento, hasta ese entonces, era la más grande construida y diseñada por Villanueva. En Casalta se entregaron 29 bloques de apartamentos y luego se denominó el conjunto Francisco de Miranda. Recordemos que el Banco Obrero diseñaba y coordinaba y construían las empresas privadas de ingeniería que trabajaban en Venezuela. El Banco Obrero no era una empresa constructora. Eso lo hacían las empresas privadas, como es natural, pues. También de 1950 va a ser la urbanización Carlos Delgado Chalbó. En Coche, el Banco Obrero y Villanueva diseñan y entregan una de las urbanizaciones más grandes de Caracas. Toda una urbanización con veredas, calles, jardines, tiene 1.000 casas de 1 y 2 plantas, 8 edificios de varios pisos, con 416 apartamentos,
de 2, 3 y 4 habitaciones. Es una de las mejores realizaciones de Villanueva, sin la menor duda. De las mejores antes de asumir el superbloque inspirado en Le Corbusier, que veremos luego, ¿no? Es evidente que la construcción de viviendas por parte del Estado a través del Banco Obrero estaba en marcha. Bueno, seguramente urgidos por un censo que alarmaba a los gobiernos. Para 1950 se estimaban 40.000 ranchos en Caracas y se tenía la voluntad de sustituirlos por viviendas. Bueno, sabemos que esto no llegó a ocurrir. Llegamos al Plan Regulador de Caracas del año 1951-1952. Afirma Juan José Martín Frechilla en su libro Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna lo siguiente. El 5 de junio de 1952, Gerardo Sansón, ministro de Obras Públicas, presentaba en público el Plan Regulador de Caracas, cuyo estudio preliminar había sido concluido por la Comisión Nacional de Urbanismo en 1951 y editado entonces para su discusión en las distintas instancias del sector público. Bueno, el plan regulador fue parte de una constatación de cifras muy elocuentes. En 1936 habían 163.000 habitantes en 542 hectáreas. En 1950, apenas 14 años después, habían 700.000 habitantes en 4.526 hectáreas. Es un crecimiento enorme en apenas 14 años. Este es un momento estelar del crecimiento de la ciudad entre el 36 y 1950. Este plan preveía un entronque con el sistema de autopistas que se construiría y un sistema de avenidas que también iba a construirse. En lo que me queda de programa puedo referirles lo siguiente. Había un sistema central constituido por avenidas Bolívar, Urdaneta, Baral, Fuerzas Armadas, Lecuna y México. No todas construidas, este es el plan. Había un sistema noreste con avenidas Sucre, Bolívar y O'Higgins. Un sistema suroeste, avenida San Martín, 9 de diciembre, Atlántico y O'Higgins. Un sistema sur, avenidas Nueva Granada, Cementerio y Roosevelt. Y un sistema este, avenidas Andrés Bello, Libertador, Lincoln y Francisco de Miranda. Y por último, un sistema de circunvalación que incluía las avenidas Cota 1000, La Vega Coche, Atlántico y Cota 905. Para ese momento casi todo estaba por hacerse. Y se hizo. Y de esto hablaremos en nuestro próximo programa, porque se tiene la idea de que la ciudad nunca fue planificada y no es totalmente cierto. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy con esta historia de Caracas. El próximo lo comenzamos hablando más del plan regulador de Caracas del año 51-52 y de las avenidas que a partir de allí comenzaron a construirse. Hasta nuestro próximo encuentro.